estamos desarrollando la versión orientada a objetos de este ejercicio que lo hicimos así directamente en método main. Ahora sí puedo decir que es un método main. Y luego le agregamos dentro de la misma clase de la aplicación, le agregamos dos funciones, pero con parámetros. Luego le hicimos la versión en visual y ahora estamos haciendo la versión orientada a objetos. Ahí hicimos una abstracción y llegamos a esta conclusión, a esta clase. La clase ortoedro, acuérdense que la clase es un molde, no es el objeto, es un molde con el cual se van a crear los objetos. Y por aquí coincidieron, y muchas veces va a ser así, que los datos de entrada que habíamos definido en el análisis inicial se convirtieron en los atributos de la clase. Y los datos de salida se convirtieron en los métodos de la clase. Bien, dijimos que los atributos son datos, son variables y que definen el estado del objeto. Y los métodos son los que definen la funcionalidad del objeto. Muy bien, entonces los atributos es qué hace, qué tiene, los métodos son qué hace. Y bueno, ya creamos nosotros aquí en NetBeans, ya creamos, vamos a ponerlo por aquí. Ya creamos la clase con el código de este diagrama. El diagrama es el que nos va a dar la información de cómo vamos a codificar la clase. Pero recordemos que codificar la clase no quiere decir que ya estemos creando los objetos, estamos nada más creando el molde. En la aplicación vamos a crear los objetos con ese molde. Entonces, si nos vamos aquí a nuestro ejercicio, que viene siendo este, pues vemos que ya tenemos la clase ortoedro. A ver, vamos a ponerla por ahí. Tiene los atributos que son datos, por eso se definen como las variables. Son tres datos: longitud, altura y profundidad. Y luego, después se definen los métodos que son funciones, son como las funciones. ¿Se acuerdan por qué decíamos que no deben tener parámetros aquí como lo hicimos en la versión de funciones? Porque aquí no, en el cálculo del área, si recordamos, en el que hicimos versión de funciones, le pusimos parámetros al área. Le pusimos longitud, altura y profundidad. ¿Por qué aquí no lo ponemos? Lo dije el viernes pasado, pero pues era viernes, ¿verdad? ¿Qué dije el viernes pasado? ¿Por qué no ponemos aquí los parámetros de longitud? Porque los necesito para calcular el área. Pero ya los tengo dentro de la clase. Entonces no los voy a pasar como parámetros. Si los paso como parámetros y lo puedo hacer funcionar correctamente, pero yo les decía en el ejemplo exagerado, es como si yo quisiera que un carro avanzara y yo llevara las llantas y se las cambiara para que avance. ¿Para qué llevo las llantas si ya las tiene el carro? Entonces aquí, ¿para qué le mando la información si ya la debería tener el objeto? Ahora, ya en la aplicación creamos dos objetos de la clase ortoedro. Aquí lo tenemos en la aplicación. Y creamos una caja y un CPU. Pero eso lo podemos ejemplificar aquí. Podríamos poner dos objetos con un diagrama similar al de la clase. Entonces voy a poner aquí, dale. A ver, voy a poner aquí un objeto. Bueno, aquí. Más o menos así. Y luego, este no es la clase, va a ser un objeto de esta clase. Tendríamos algo así. Y bueno, algo así. Entonces, aquí el objeto, si lo vemos acá en la aplicación, el objeto, uno se llama caja y otro se llama CPU. Entonces aquí le pondría yo caja. Este es el objeto caja. Bueno, ¿qué valores tiene el objeto caja? Tiene tres atributos. Todos los objetos de esa clase van a tener tres atributos, que son longitud, altura y profundidad. ¿Sí? Y tienen dos métodos que serían, bueno, serían el calcular área y calcular volumen. Bueno, estos serían los métodos que tiene cualquier objeto de la clase
de la clase ortoedro. Y estos serían los 3 datos que tendría cualquier objeto de la clase ortoedro. ¿Sí? Ahora, cuando se acaban de crear los objetos, que es el caso de este código, aquí se acaba de crear la caja. El new indica que se está creando un objeto. Y aquí se le dice, bueno, se repite el mismo nombre de la clase, pero si se fijan, aquí está en rojo y acá no está en rojo. Luego vamos a ver por qué. Bueno, pero ¿qué valores tendrían la longitud, la altura y la profundidad de la caja? Como no le hemos pasado ninguna información, entonces van a tener puros ceros. Aquí tendría puros ceros, porque son datos de tipo numérico. Entonces aquí pondría un 0, aquí también un 0, y acá también. Ese es el estado del objeto. Las variables o los atributos indican el estado del objeto. ¿Qué estado tiene? Puros ceros. Bueno, por esa razón, cuando nosotros ejecutamos este código, le decimos, ¿cuál es el área de la caja? Pues me va a poner un 0. ¿Y cuál es el volumen del CPU? También me va a poner un 0. Me pone 0 y 0. Porque también aquí el CPU, pues es otro objeto de la misma clase. ¿Sí? Aquí está el CPU. Y el CPU también tiene puros ceros. Entonces, los dos objetos ahorita tienen la misma información, pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros cuando creamos, por ejemplo, 3 botones, los 3 nacieron igual, o sea, se crearon igual, pero, bueno, igual hasta cierto punto, porque el texto que mostraban sí era diferente. Y luego ya nosotros le cambiamos el texto, le cambiamos el color, le empezamos a cambiar sus atributos. ¿Ok? Bueno, entonces, pero ahorita los dos objetos pues traen lo mismo. ¿Cómo le haría yo para que les llegara la información y poder calcular el área del volumen? Aquí tenemos un ejemplo de 25, 12 y 10. Vamos a hacer que esta sea la caja. Le vamos a pasar el 25, el 12 y el 10 para poder revisar sus cálculos a ver si son correctos. Entonces me voy para acá y le digo, le voy a asignar valores a la caja. Entonces le diría caja punto, y aquí aparecen los atributos de la caja. El CPU también tiene los mismos atributos, pero es otro lugar de la memoria. Bueno, longitud, ¿cuánto les dije que era? Acá 25, 12 y 10. Bueno, entonces aquí le pongo 25. Y luego caja punto altura es igual a 12 y caja punto profundidad es igual a 10. Entonces, en este punto ya los objetos pues ya no tienen la misma información. Los dos tienen los mismos atributos, longitud, altura y profundidad, pero ya no tienen los mismos datos, esos atributos. Es como los carros, ¿verdad? Un modelo de un automóvil, por ejemplo, no sé, un Mustang 2025. Pues hay muchos Mustang 2025. Debe haber algún plano, de donde salieron las características de ese automóvil, pero ya los automóviles, los objetos, pues son individuales. Unos traerán más gasolina, otros serán de un color, otros traerán diferente tapiz. Entonces cambian los valores de los atributos. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Ahorita la caja ya trae información 25, 12, 10, pero el CPU no, sigue trayendo puros ceros. Entonces ya los objetos ya tendrían aquí otra información. Aquí este tendría 25, este 12 y aquí 10. Obviamente cuando le pidamos a la caja que calcule cualquiera de los dos valores, pues ya me va a dar un resultado con diferente de 0. Pero si yo le digo al CPU que calcule, pues me va a dar puros ceros, porque trae información diferente. Son dos objetos diferentes. Entonces vamos a probar eso. Le decimos, a ver, dame el área de la caja. Me dice que el área de la caja son 1340. El volumen del CPU, pues queda en ceros porque no le hemos cambiado sus datos, sus atributos. 1340 y aquí está 1340. Es el que habíamos hecho desde el primer ejercicio. Muy bien. Entonces, aquí estos dos objetos, aunque son de la misma clase, del mismo molde, pero ya traen información diferente. Ahora, esto que acabamos de hacer
no debe ser. Es decir, nosotros vimos los principios de la programación orientada a objetos. Vimos encapsulamiento, abstracción. La abstracción ya la aplicamos aquí, pues hicimos una abstracción del ortoedro. Definimos qué es lo que necesito del ortoedro, lo relevante, lo demás no me interesa. Entonces ya dijimos, pues es la longitud, la altura y la profundidad. Y luego, ¿qué va a hacer el ortoedro para resolver mi problema? Pues va a calcular el área y el volumen. Muy bien. Pero entonces estamos rompiendo una de las principales reglas de la programación orientada a objetos. Aquí, con estas 3 asignaciones. ¿Cuál creen que es la que estamos rompiendo? A ver, de lo que les encargué de tarea, ¿cuál creen que estamos rompiendo? Estamos omitiendo la regla, una regla súper básica de programación orientada a objetos. ¿Cuál será? A ver, fíjense. Cuando nosotros, vamos a suponer que yo le quiero dar energía a ese cañón. Le quiero asignar una energía al cañón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Le pasamos directamente unos cables ahí pelones para que los conectamos así? ¿O cómo le hacemos? ¿Cómo le pasamos energía a esto? A través de un cable, una clavija, y trae un conducto especial donde nada más entra ese tipo de clavija. Es decir, lo hacemos de una manera controlada, ¿sí? No le estamos pasando la corriente así, nada más con 2 cables pegados así a ver qué pasa. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos pasándole a la caja la información, pero así directa. Nada más se la estamos aventando así. Estamos rompiendo con el encapsulamiento. No estamos ahí no está encapsulada la información del objeto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estamos asignando directamente los valores a los atributos. ¿Se puede? Sí se puede. Yo le podría pasar 2 cables así, pelones así, con el voltaje correcto. ¿Se lo puedo pasar? ¿Y va a funcionar? Tal vez sí. Si lo hago con cuidado, tal vez sí. Acá también. ¿Está funcionando? Pues sí está funcionando. Pero no es correcto. No es correcto porque estamos accediendo al objeto de manera directa, sin ninguna protección. Y eso no ocurre en el mundo real. Nosotros, ¿cómo comemos? Tenemos un conducto especial para comer, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que debemos asignar cierto nivel de protección a los elementos de la clase. Entonces, voy a hacer una copia de esto para poner más información, ¿sí? Bueno, lo voy a poner aquí. Bueno, entonces, los atributos normalmente deben estar protegidos. Ahí es donde vamos a aplicar el encapsulamiento, en los atributos. No deben estar expuestos, ¿sí? Inclusive, cuando hubo un tiempo que era muy famoso, se hicieron muy famosos, unos relojes que traían una carátula transparente. Y se veía ahí todo el mecanismo, todos los engranes, ahí se veían, pues era una moda en ese tiempo. Bueno, aún así estaban protegidos, no estaban, o sea, la carátula protegía a todo lo que está dentro. Y como ya lo dijimos en su momento, pues todo lo que utilizamos tiene un nivel de protección. Nosotros no se lo estamos dando aquí. Bueno, ese nivel de protección nosotros lo vamos a indicar con un signo menos, ¿sí? Un signo menos. Un signo menos. Esto quiere decir, el signo menos no es que sea una resta y no es ¿cómo le llaman? Una viñeta, no es una viñeta. Está indicando que el nivel de protección de esos atributos es privado. El menos o el guión significa que es privado. Y al ser privado, no cualquiera le puede meter mano. La idea es que nadie le pueda meter mano, más que de una forma controlada y autorizada, como en los objetos. ¿Cómo le ponemos gasolina a un carro? De manera controlada y autorizada, ¿verdad? Inclusive es tan privado que, bueno, ya en los carros más nuevos, que por dentro se le tiene que activar algo para que se abra donde pone la gasolina. Y luego ya una vez que se abrió el conducto, de una manera controlada, se manda la gasolina hacia el tanque. No está el tanque hacia la vista y le echamos la gasolina por afuera con un bote, ¿verdad?
porque puede funcionar, pero eso sería muy peligroso tanto para el automóvil como para el usuario del automóvil. Entonces aquí el menos indica que estos son privados. Así es que nos vamos a ir a la clase. Me voy aquí a la clase. Y le vamos a decir que estos atributos son privados. ¿Se acuerdan que nos hemos topado con la palabra private y public? Public aquí lo estamos viendo. Bueno, entonces vamos a poner aquí private. ¿Se acuerdan dónde ha aparecido la palabra private? En los eventos de los componentes. Cuando le damos doble clic a un botón para que se abra el evento donde codificamos, ahí dice private. ¿Sí? Quiere decir que ese es un evento privado. ¿Y qué es privado? Que solo la clase tiene acceso a él. Eso quiere decir privado. Privado quiere decir que solo la clase, los elementos de la clase tienen acceso a ese elemento. Bueno, entonces vamos a poner aquí private. Si no hay una buena razón, que casi nunca la hay, o sea, es muy raro que se define un atributo público. Digo, si tomamos en cuenta el paradigma orientado a objetos, yo lo puedo dejar público. Si se dieron cuenta, cuando no le puse nada, los asumió como público. Si no le pongo nada. Entonces a veces nosotros no le ponemos nada y funcionan las cosas. Pues entonces así la dejamos. Pero es como traer un carro sin carrocería. Ahí es muy fácil que alguien pueda echar a perder la funcionalidad del automóvil. Por eso traen protecciones, ¿verdad? Entonces aquí también estamos protegiendo. Siempre hay que ponerle private ahí. Si hay alguna razón para ponerle public, bueno, pues ya lo veremos. Pero en general debe ser. Entonces los atributos, por regla general, son privados. Los atributos. ¿Y qué pasa con los métodos? Los métodos son los que le dan funcionalidad al objeto. Es con lo que el mundo real u otros objetos interactúan. Entonces, por lo tanto, los métodos deben ser públicos. Si fueran métodos privados, pues no podríamos trabajar con el objeto. Es como si en el automóvil el volante estuviera escondido. ¿Qué pasa si porque es privado? El volante está a la vista del objeto para que se pueda maniobrar, ¿verdad? Y los pedales y todo está a la vista. Los métodos normalmente son públicos, aunque, como ya vimos, sí nos podemos topar con métodos privados. Por ejemplo, bueno, aquí vamos a ponerle normalmente son públicos. Yo acá les decía que es muy raro que un atributo sirva o deba declararse como público. Es raro, pero puede ser. Pero no es tan raro que un método se declare privado. Como ya vimos en los eventos, los declara privados. Un ejemplo así práctico en el automóvil que es muy bueno para todos estos ejemplos. Si yo le quiero poner aceite al automóvil, ¿cómo le hago? No está a la vista eso, ¿verdad? O sea, no es como para poner la gasolina que está en la carrocería y se ve, es público. Pero si le quiero cambiar el aceite, ese no está tan a la vista. Tengo que abrir el cofre, el capacete y luego buscar ahí donde esté. Y a lo mejor todavía trae por ahí algo tapándolo para poder poner el aceite, porque digamos que esa es una acción un poquito más complicada. Y tal vez lo tenga que hacer alguien que conozca bien, que conozca cómo se debe hacer eso. Luego de repente le andamos echando agua donde debe ir el aceite o viceversa, cuando no conocemos. Entonces, ahí podemos tener el ejemplo de un método privado. ¿Cómo ponerle el aceite al automóvil? Pues está privado porque está por dentro. Pero en general los métodos los vamos a declarar como públicos. Ahora, ¿qué pasa? Aquí le vamos a poner public, porque son public, ¿ah? Y también. Si no le ponemos public, de todos modos los va a ser públicos, pero yo no les voy a, bueno, cuando me creen sus diseños de clase, me tienen que poner si es private o si es public. No me van a decir, no, es que por default es esto. Vamos a poner exactamente como debe ser. Bueno, pero ¿qué creen? ¿Qué pasó aquí? Bueno, antes de eso,
para indicar que un elemento es público se utiliza el signo más. El signo más no quiere decir que se va a sumar, quiere decir que es público. ¿Sí? Son notación de los diagramas de clase. Vamos a poner este más para acá. Bueno, entonces ahí está. ¿Eh? Ahora, ya si nos damos cuenta, nos marcó error acá. Nos marcó error ahí. Nos marcó error porque como ya los atributos son privados, entonces ya no tenemos acceso a ellos. Aquí me está diciendo, no, pues es que longitud tiene un acceso privado en la clase ortoedro. Entonces tú no lo puedes usar directamente. Es como si yo quiero utilizar algo del automóvil que está dentro, es privado, pues no lo puedo hacer, ¿verdad? Nada más si me da permiso o si me dan una forma de hacer eso, pues lo hago. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para pasarle la información si es privado? Bueno, ahí es donde entran unos métodos que voy a poner aquí una flecha. Voy a poner aquí una flecha, ¿sí? Y vamos a definir los métodos que asignan valores a los atributos. ¿Sí? Bueno, los métodos que asignan valores a los atributos se llaman o usan el prefijo set. Yo les había dicho cuando en el repaso que iba a aparecer muy seguido funciones, ahorita ya no digo funciones, métodos que empiecen con get y que empiecen con set. Es un estándar de Java. Entonces me dice, aquellos métodos que te van a servir para poner la información en un objeto, empiézalos con el prefijo set. ¿Sí? No es obligatorio, pero nosotros vamos a seguir el estándar porque es lo mejor. Entonces, un método set me sirve para poner un valor al atributo. Obviamente el método tiene que ser público y debe traer un parámetro que es la información que se le va a pasar al atributo. ¿Sí? Entonces, cada atributo le vamos a agregar un método set. No es una regla general que todos deban llevar, pero digamos que ahorita sí, casi en los primeros ejercicios, todos los atributos deben llevar un método set para poderles poner un valor. Entonces nos vamos a la clase, nos regresamos a la clase, no a la aplicación, a la clase. Y aquí vamos a agregar esos métodos set, ¿sí? Entonces vamos a decir métodos set asignan valores a los atributos. Son métodos que reciben información y se la pasan al atributo. Bueno, entonces los métodos set, bueno, como son públicos, para poderlos usar, ¿no? Y luego no regresa nada. Nosotros ya hemos utilizado varios métodos set ahí en lo que hemos repasado. Utilizamos el set value add, el set text, el set row count, set column count. Todos empiezan con set porque ponen información en los componentes. Por lo tanto no regresan resultados, por eso son void. Y luego utilizamos el prefijo set. Y es costumbre también, aunque no es tanto un estándar, pero sí es una costumbre. Estándar es cuando lo vamos a hacer de cierta forma ya establecida. Y costumbre es cuando, por ejemplo, aquí se le pone como inicio el prefijo set y se complementa con el nombre del atributo. ¿Cómo se llamaría? Set longitud. ¿Sí? El set sí es un estándar, esto también. De repente el atributo puede tener un nombre muy extraño, o muy largo, o muy abreviado, y a lo mejor nosotros le ponemos un nombre diferente después del set. Pero en este caso, pues, el set longitud va a servir para poner la longitud. Y debe recibir un parámetro
que es el valor que le va a asignar. La intención de este método que estamos escribiendo es que tome un valor desde fuera del objeto y se lo asigne al atributo longitud. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando la aplicación mande llamar el método. Entonces aquí sería, le voy a poner un nombre de parámetro. Y lo único que vamos a hacer ahorita es tomar ese parámetro y se lo vamos a asignar al atributo. El atributo se llama longitud. Luego aquí le vamos a poner así. Noten cómo el editor pone en un color diferente lo que es atributo. Porque las dos son variables. Pero este es atributo y este es parámetro. Bueno, ahorita yo le podría poner el mismo nombre al parámetro que el atributo, pero necesitamos ver un concepto para poder utilizarlo de esa manera. Ahorita así deliberadamente estoy poniendo nombres de parámetros diferentes a los nombres de los atributos. Bueno, entonces, así como tengo el set longitud, vamos a hacer un set altura y un set profundidad. Entonces le pondríamos aquí public void set altura. Y aquí vamos a pedir un parámetro que se llama, bueno, le voy a poner alt, así. Y vamos a tomar ese parámetro y se lo vamos a pasar al atributo. Altura es igual a... Pueden pensar, bueno, pues es que realmente lo que hace es lo mismo que si no tuviera el método set. Pues sí, lo que pasa es que muchas veces, ahorita estamos pasándole directamente el dato. Pero podemos hacer validaciones ahí. Tal vez que un dato que llegue deba tener cierto rango, podemos hacer validaciones. Muy bien, entonces vamos a poner el otro método set public void set profundidad. Y va a recibir un parámetro. Acuérdense que ahorita estamos dentro de la clase. Esto va a ser útil o va a ser aplicable a todos los objetos de la clase que se hayan creado o que se vayan a crear. Aquí. Bien, entonces vamos a tomar profundidad. ¿Qué pasa si ponemos la asignación al revés? No va a marcar error, ¿eh? Por ejemplo, si aquí le pongo así, alt es igual a altura. ¿Qué pasaría ahí? No, o sea, altura no cambia nada. Y le estamos pasando a esta variable el valor que tuviera altura, pero altura no cambió nada. Entonces, le estamos asignando al revés. Al parámetro que llegó le estamos dando un valor, pero como es un parámetro, pues nunca se va a usar. Cuando se manda a llamar el método, el parámetro se borra de la memoria. Entonces hay que tener cuidado porque no marca error. Y esto, la intención del método es que tomar lo que viene aquí como parámetro y pasárselo al atributo. Por eso debe estar al revés, la asignación. Altura es igual. Bueno, ya tenemos. Y entonces, ya con estos tres métodos, podemos nosotros pasarle la información al objeto de una manera controlada. La idea es que estos métodos proporcionan un medio seguro de pasarle la información al objeto. Muy bien, entonces aquí, pues, ¿qué va a cambiar? Que la caja ahora a través de un método que se llama setLongitud. Vean como setLongitud me pide un valor de tipo doble y no me regresa nada. Bueno, y ahí le pasamos el 25. Así. Y luego, esta aplicación que estamos haciendo en modo consola, pues realmente es para pruebas, no es para un usuario, no estamos pensando en un usuario final. Es probar lo que hace nuestra clase. Por eso le estoy pasando los valores directamente, en lugar de pedírselos a un usuario. Bueno, entonces ahora vamos a pasarle ese 12, se lo vamos a pasar a la caja, pero con un método que se llama setAltura. setAltura le vamos a pasar ese 12. ¿Qué sucede cuando mandamos llamar el método? Este 25, en el método setLongitud, este 25
es el que llega aquí en el parámetro long, aquí llega el 25, y luego ese 25 se lo asigna a la longitud. Entonces, ese valor del 25 ya queda dentro del objeto. Lo mismo sucede con los otros, ¿no? Aquí sería set profundidad. Set profundidad y le vamos a pasar un 10. ¿Sí? Entonces, de una manera controlada, ahora le estamos pasando la información al objeto. Bueno, vamos a probar. Y vemos que, bueno, el área, pues ya la habíamos verificado que sí nos da esto. Ahorita, CPU no trae puros ceros, por eso me reporta en el volumen un 0. Bueno, le voy a asignar a CPU, que es otro objeto, le voy a asignar valores aleatorios. O sea, entonces voy a crear, a ver, aquí voy a crear un objeto de la clase random. Ya no voy a decir una variable de la librería random, es un objeto de la clase random. Entonces sería random, azar, este es el nombre del objeto, new random. Noten como para crear un, bueno, aquí le voy a agregar la librería. Para crear un objeto siempre usamos el new y luego se repite el nombre de la clase. Pero acá lo pone en negro y acá lo pone en rojo. Lo pone de diferente color. Porque no es, claro que se relaciona bastante, pero no es lo mismo. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es asignarle al CPU, es el otro objeto, CPU. Le vamos a asignar una longitud, pero lo vamos a hacer a través del azar. Azar.nextIn, y a lo mejor la longitud, yo le digo, pues pone un valor entre 10 y 100, entre 10 y 99, ¿sí? Luego, tal vez yo creo una variable aquí, nada más para hacerlo de diferente forma, ¿eh? Voy a crear una variable de tipo doble, que sería la altura, y le voy a decir que el azar me regrese un valor entre 5 y 50, por ejemplo, o 49. Y eso lo que haya quedado guardado en la variable A se lo voy a pasar al CPU. Se lo voy a decir aquí, cpu.set altura, y le voy a pasar la variable altura. Y le voy a decir cpu.set profundidad, y aquí le voy a pasar otro valor aleatorio, pues un poquito más pequeño, del 5 a lo mejor al 19. Bueno, entonces le estamos poniendo al CPU, que es el segundo objeto de la misma clase, le estamos poniendo 3 valores aleatorios. Muy bien, entonces vamos a probar. Este resultado de 1340 nosotros lo teníamos acá, lo pudimos verificar porque aquí está. Dice que el área es 1340, porque nosotros le dimos estos 3 valores. Pero ¿cómo podríamos verificar si el volumen del CPU es correcto? ¿Cómo se calcula el volumen de un octoedro? Dijimos, se multiplica los 3, porque cada valor es una dimensión. Se multiplica la longitud por la altura por la profundidad. Y ya nos da el volumen, pero ¿cómo lo puedo verificar si no conozco los valores? Aquí sí los conozco porque yo mismo se los puse. 25, 12 y 10. Pero acá, ¿qué valores tienen longitud, altura y profundidad? No lo sabemos. Porque, pues, fueron aleatorios, ¿verdad? ¿Cómo podríamos saber esos valores? Y ahí es donde entra el complemento de los métodos set, ¿sí? Son los métodos get. Entonces, vamos a tener aquí, voy a ponerlo. Vamos a tener otros métodos
Bueno, este es aquí. Métodos que obtienen los valores de los atributos. Vean cómo estos métodos, vamos a poner por ahí. Estos métodos obtienen información del objeto, no la modifican. Los métodos set modifican la información del objeto. ¿Sí? Entonces, estos métodos se llaman get. Y también hemos usado muchos métodos get. El getText, getValue, getValueAdd, getRowCount, getColumnCount, getModel. Es un estándar de Java que los métodos que me dan información del objeto empiecen con el prefijo get. Y es lo que necesitamos para conocer los valores de longitud, altura y profundidad del CPU, porque esos se generan de manera aleatoria. Entonces, vamos, los métodos get sí regresan un valor. Por ejemplo, yo le voy a tener un método get para la longitud para que me diga cuál es la longitud. Un método para saber cuánto es la altura y otro para saber cuál es la profundidad. Entonces, vamos acá a la clase para implementar esos métodos. Estos fueron los métodos set, asignan valores a los atributos. Ahora vamos a agregar los métodos get, obtienen valores de los atributos. ¿Sí? Bueno, entonces los métodos, los métodos que están abajo, bueno, yo siempre los pongo en ese orden. Primero los métodos get o set, bueno, ahí sí puedo variar, pero a veces los intercalamos. Pero los métodos que calculan los pongo hasta el último. Y a eso les llamo métodos de proceso o cálculo. Los que ya tenemos, ¿verdad? Estos serían métodos de proceso o cálculo. Esos métodos de proceso o cálculo son los que nos dan la funcionalidad o la utilidad del objeto. En este caso queremos que calcule área y volumen. Pero los métodos que estamos agregando, los get y los set, pues nos dan la manera de trabajar con el objeto. Son como infraestructura del objeto. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a poner aquí los métodos get. Los métodos get, bueno, son públicos. Y si me regresan un valor, por lo tanto hay un tipo de dato, no es void. El primero me va a regresar la longitud, entonces pues es un tipo doble. Los tres van a ser tipo doble. Y empiezan con el prefijo get y les complementamos con el nombre del atributo, longitud. Es método, entonces lleva paréntesis y normalmente no llevan parámetros. Muchas veces no llevan parámetros, algunas veces sí. Por ejemplo, de todos los que mencioné ahorita, getValue, getRowCount, el único que lleva parámetros es el getValueAdd. Porque, ¿qué parámetros necesita? Pues la ubicación del dato que queremos que nos regrese. Entonces, los parámetros vienen siendo información adicional que no tiene el objeto y que no debería de tener. Ahí en el caso del getValueAdd, pues ni modo que tenga todas las posiciones en alguna variable. Entonces, es información que requiere para que el usuario le indique de qué posición va a obtener el valor. Si no hay necesidad de ninguna información, pues no lleva parámetros. Muchas veces no lleva parámetros, como en este caso. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, va a regresar el valor del atributo, longitud. Y así lo va a hacer con cada uno. Aquí sería public doble get altura. Ven cómo sigo el estándar. Todos los métodos son con minúsculas. Nada más cada palabra que inicia a partir de la segunda con mayúscula. ¿Sí? Nada más. Entonces aquí regresaría la altura. Y acá va a regresar la profundidad.
Entonces ahí cada atributo tiene su método set para poderle poner un valor y su método get para poder obtener un valor. A ver, dijimos que todos los conceptos son sacados del mundo real. Díganme un ejemplo de del cañón que podamos comparar con un método get o que sea un método get del cañón. Un método get, algo que me dé información del cañón, del estado del cañón. ¿Cuántos watts recibe? Pero en algún lado me lo dice. El foquito ese verde, ¿verdad? Que es un método get. Me dice si está prendido, me indica un estado del objeto. ¿Está prendido o está apagado? En el caso del automóvil tenemos muchos ejemplos. Todo el tablero son puros métodos get. Porque me dice, imagínense que yo para saber cuánta gasolina le queda, que yo me tenga que meter al tanque la nariz para oler o la mano para tocar. Lo podría hacer y me podría dar la información, pero sería muy peligroso. Entonces hay un método que me dice cuánta gasolina queda. Y de una manera segura, yo sé si le tengo que poner gasolina o no. Todo el tablero son puros métodos get. Me dan información del objeto, ¿sí? Información de lo que realmente tiene el objeto. Bueno, entonces aquí vamos a decirle, bueno, voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a indicar un brinco de línea, ¿sí? Y luego le voy a, como no sé qué valores tiene de longitud, altura y profundidad porque fueron generados aleatoriamente, pues con estos sí los voy a conocer. Entonces le voy a decir, de la caja pues no se los pido porque ya me lo sé, yo se los puse. Entonces le diríamos system, le diríamos longitud. Todo se refiere al CPU. Longitud, y le vamos a decir al CPU que me diga cuál es su longitud, utilizando el método getLongitud. Ahí le estoy preguntando cuánto tiene de longitud el objeto. Luego, eso mismo lo vamos a hacer para los otros dos. Aquí le diríamos la altura y la profundidad. Y acá pues le cambiamos. Cuando obtenemos el valor del objeto, ¿sí? Perdón, el valor del atributo, pues ya lo podemos usar para darle salida, como en este caso, para hacer una operación, para pasárselo a otro objeto, para lo que necesitemos. Aquí sería get altura. Y acá es get profundidad. Aquí los estamos usando nada más para darle salida. Si yo quiero verificar que el volumen sea correcto, lo puedo calcular por fuera del objeto. Yo sé que el objeto sabe calcular su volumen, pero lo podría calcular por fuera. Vamos a ver. Le diríamos doble volumen CPU, le voy a poner así, es igual, ¿sí? Lo voy a calcular por fuera. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Por qué están tan contentos? A ver, sería CPU, vamos a obtener la longitud, por CPU vamos a obtener la altura. Voy a poner hacia abajo, ¿sí? Y luego acá sería por CPU punto get. Los métodos get no modifican el objeto, nada más me dan información. Get profundidad, ¿sí? Y le voy a dar salida al volumen del CPU, pero calculado por fuera. Volumen CPU calculado fuera del objeto. Porque yo sé que tiene un método que lo calcula, pero nada más quiero verificar. Entonces aquí sería volumen CPU.
A ver, entonces lo ejecutamos y vean cómo dice, volumen del CPU es 13.545. Y luego ya le pregunto, bueno, dime cuánto vale su longitud, cuánto su altura y cuánto su profundidad. A ver, si alguien me multiplica por favor estos tres, 45 por 43 por 7. ¿Cuánto nos da? 45 por 43 por 7. 13.545. Es lo mismo que, es nada más para revisar que el cálculo que está dentro del objeto es correcto. Lo hicimos a través de los datos pidiéndoselos con los métodos get. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que vimos, el tema de hoy fue que los atributos deben ser privados, los métodos públicos. Por lo tanto, para manipular los datos de los atributos, vamos a necesitar métodos que asignen valores, método set, métodos que obtengan valores, métodos get. Cada clase que diseñemos, los atributos deben tener su método get y su método set. ¿Sí? Cada clase. Aparte de los métodos de cálculo. Bueno, creo que hasta ahí le vamos a dejar.